Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado 22 de marzo del año 2025. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. En el encuentro de esta semana, le vamos a resumir la semana en una hora. No se pierdan la entrevista estelar que nos acompañará Pacal Peña Pérez. Él es abogado y doctor en Derecho Internacional, el cual abordaremos con él muchos temas de interés, tanto en el ámbito mundial como nacional. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón. Un gusto compartir contigo y nuestra audiencia este nuevo encuentro directo, conociendo todo lo que ha generado noticias en el país y el resto del mundo. A 2 semanas de la desaparición de la turista de origen indio en playas dominicanas, solo quedan preguntas. No hay una sola respuesta para lo que aconteció el 6 de marzo de este año en horas de la madrugada. Diversas hipótesis se tejen sobre lo que pudo haberle ocurrido, incluyendo la primera de estas, por parte de las autoridades dominicanas y un presunto ahogamiento. Independientemente de lo que muchos pudiésemos pensar debido a la peligrosidad habitual de estas aguas, hay algunos elementos incongruentes sobre el manejo de las informaciones de ese día en particular, como por ejemplo el hecho de que autoridades de la Armada Dominicana hayan afirmado, contrario a quien fue hasta hace apenas unas horas una persona de interés, el señor Joshua Steven Wright, de que no había oleaje alguno esa madrugada. Sin embargo, Steven Wright había declarado que había luchado fuertemente contra grandes olas. Y es ahí donde vamos viendo también una serie de inconsistencias con sus declaraciones que algunos investigadores han atribuido a las diferencias idiomáticas. Sin embargo, independientemente de algunas precisiones en las palabras por el idioma de inglés al español y del español al inglés, no menos cierto es que puede ser una palabra para describir un hecho o un concepto, pero está claro que la existencia o la inexistencia de un elemento no tiene absolutamente nada que ver con el idioma, Ramón. Decir que hay algo o no lo hay está muy claro en español y en inglés, porque si él estaba luchando contra algo que dice la Armada Dominicana que no existió en ese momento, es una bandera roja. Incluso a propósito de que había banderas rojas precisamente esa madrugada indicando un fuerte oleaje que luego la Armada desmintió. Pero lo interesante detrás de la lectura que podemos ver en un ambiente de tantas preguntas sin respuestas es, por ejemplo, recientemente el habeas corpus que le fue concedido a hasta ese momento, persona de interés, Joshua Steven Wright, por detención irregular. Es cierto que a nivel legal, jurídicamente hablando, procedía este habeas corpus. ¿Por qué? Porque en todo momento se le trató en calidad de testigo y por lo tanto, si no se le imputa ningún delito, no se le está acusando y no tiene una orden de arresto, está claro que retenerle o confiscarle su pasaporte y mantenerlo alejado de los demás evidentemente constituye una detención ilegal que las autoridades dominicanas no podían perpetuar en el tiempo sin tener un aval para ello. Es que como dice el dicho, o es así, que sin cuerpo no hay delito. Así que recordemos que durante básicamente de 12 días hemos visto lo que es un despliegue en medios de comunicación sobre este caso, en donde se desapareció la turista india norteamericana que vino al país de vacaciones con un grupo de amigos, aprovechando lo que se llama en Estados Unidos el Spring Break. Su desaparición básicamente fue muy, muy dolorosa por sus padres, el país que depende tanto del turismo en ese sentido, y hasta el hotel. Desde las primeras horas hubo un joven de interés que fue la última persona en estar junto a su dicha, Joshua, que ha sido, como tú dijiste, Karina, ha sido interrogado media docena de veces por las autoridades locales
también se involucró lo que fue el FBI y hasta por la procuradora Jenny Berenice Reynoso. Hasta ahora no hay indicios de culpabilidad. Ya el joven salió fuera del país, rumbo a Puerto Rico. Hay que ver qué será ahora el manejo que se dará. La familia de la joven, en una comunicación, pidió a las autoridades la declaren fallecida, pero aquí en República Dominicana, Karina, se declara como fallecido después de los 4 años. Todavía no se puede declarar a ella como fallecida, pero es un caso que abundó básicamente varias semanas los medios de comunicación, la gente dando varias versiones, pero es un caso doloroso y como yo digo, que se quiera o no afecta el turismo en el sentido porque hubieron hasta muchas cadenas internacionales que se hicieron eco de este caso. Hay que también entender cronológicamente los hechos que hasta ahora se tienen y que son irrefutables, como la fecha en que ella llega al país, el 3 de marzo, y el 6 en la madrugada desaparece bajo circunstancias que no dejan claro la pertinencia de señalar al individuo en cuestión, Joseph Stephen Wright. Pero es interesante ver que no es fortuito el manejo de determinados términos como entrevistas, que lo escuchamos repetidas veces a lo largo de estos días en las investigaciones, o persona de interés, y este aparente tratamiento de testigo a la última persona con quien ella fue vista, el susodicho de apellido Wright. Pero en realidad las autoridades con esto lo que buscaban era ganar tiempo, porque ciertamente a nivel legal no pueden llamarle sospechoso porque eso implicaría, o en su defecto imputado, que debe de haber una orden de arresto o una acusación que las autoridades hasta el día de hoy no poseen. Por lo tanto, si usaran esas palabras, estarían obligadas las autoridades dominicanas a una libertad pura y simple tras las 48 horas que establecen las legislaciones dominicanas, sin tener nada que lo detenga. Ahora bien, otro punto es la palabra persona de interés. La persona de interés no existe en la legislación dominicana. Y te preguntará, entonces, ¿por qué se utiliza? Por eso digo que fue algo estratégico por parte de las autoridades dominicanas referirse en esos términos a la última persona con la cual ella fue vista, porque era una manera de que las autoridades pudiesen recabar algo que hasta ese momento no tenían y de hecho no tuvieron hasta el día de hoy, por lo cual no le quedó de otra que al magistrado que conoció la habeas corpus otorgárselo. Pero sabemos que si no hay acusación, no hay sospechoso, no hay imputado, no hay interrogatorios, y todo eso que vimos que incluso llevó a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, hasta el lugar de los hechos, en realidad hubiera sido un interrogatorio, pero se le trató como entrevista precisamente porque no estaba siendo señalado como establecen las leyes dominicanas. Pero algo sí es importante dejar claro dentro de lo turbio de un panorama sin respuestas de ninguna índole. Persona de interés. ¿De dónde viene el término? ¿Por qué se utiliza y qué significa? Desde la década de los años 60 es un término que se ha estado usando principalmente, y de ahí parte, en los Estados Unidos, para que las autoridades precisamente no incurran en una inobservancia de las leyes, o sea, no salirse del marco legal durante una investigación, pero a la vez no permitirse que el posible o potencial sospechoso salga de su radar de acción o de observación. Esto se utilizó también como un mecanismo de política y extorsión en esas épocas, cuando hablábamos de la guerra de Vietnam, para también hacer espionaje. Y llamándole persona de interés, se cubrían las espaldas. O sea, también, Karina, que esto también ha sido, llama mucho la atención, porque si bien este es un caso que doloroso en sentido general, qué pena que hayan algunos medios con un micrófono inventando una serie de cosas y especulaciones que todavía las autoridades nunca la dieron por el afán de querer ganar rating y cosas. Entonces,
Este es un caso que había que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y como dicen los padres, quieren tratar dolorosamente de pasar la página y que no se inventen cosas que no son, porque aquí hubo una serie de especulaciones y de inventos de cosas que no es verdad que sucedieron. Que era bueno esperar a ver qué iba finalmente a pasar, porque todavía, aunque el joven ya salió del país, todavía el cuerpo no ha aparecido. Entonces, ahí hay una serie de cosas que uno hay que esperar a ver. El asunto es que nada se descarta a estas alturas, porque como nada está probado, nada está desaprobado. Por ejemplo, 2 detectives de los Estados Unidos, específicamente del condado de Loudoun, Virginia, que es donde residen los padres y residía la persona hasta ahora desaparecida, cuando viajaron aquí a la República Dominicana, ellos decidieron entrevistar personalmente a Stephen Wright para que no haya dudas con respecto a las traducciones. Y voy a citar lo que dijo específicamente el sheriff Michael Chapman. Ciertamente no veo ninguna inconsistencia con lo que dijo, pero habría que preguntarle. ¿Y con lo que no dijo? Hubo varias preguntas que no respondió y que son neurálgicas para determinar algún tipo de brújula que pudiese conducir a un desenlace de cualquier tipo. También dijo que aún es muy prematuro el domingo 16 emitir un juicio al respecto y hasta que sepamos más, no estamos listos para hacerlo. Al día siguiente, los padres entonces envían un comunicado a la Policía Nacional en la República Dominicana, Friusa Bávaro, para que declarasen fallecida a su hija, aunque claro, es una petición que legalmente aún no tiene posibilidades de hacerse cumplir. Así es. Bien, Karina, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con el segundo bloque de comentarios, que aún nos quedan muchos temas de interés.